Welcome back, dear semester students. I'm teacher Plácido, and now we are going to learn to construct sentences in the present continuous in the affirmative, negative, and interrogative forms. This is our expected learning. El presente continuo en inglés es uno de los tiempos más simples de usar. Lo utilizamos siempre que estamos hablando de acciones que estamos realizando en este momento. Por ejemplo, What are you doing? ¿Qué estás haciendo ahora? En este momento ustedes están viendo un video y responderían de la siguiente forma. I am watching a video. La principal característica de este tiempo verbal es el uso del gerundio, ing, que en español puede traducirse como los gerundios ando y yendo. En este tiempo, el verbo to be se convierte en verbo auxiliar y el ing se conjuga con el verbo principal de la acción. Tenemos como ejemplo, I am eating. Como sujeto es I. El verbo auxiliar sería am y el verbo en gerundio eating. Como ves, aquí el verbo auxiliar no recibe transformación alguna, puesto que el que cambia es el verbo principal. Now we are going to construct sentences in the present continuous in the affirmative, negative, and interrogative forms. Para formar oraciones en inglés siempre es muy importante seguir las reglas gramaticales. Para el caso de las oraciones en presente continuo, en su forma afirmativa, su estructura es la siguiente. Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal agregado con ing, más el complemento. Observemos el siguiente ejemplo. She is walking in the park. Ella está caminando en el parque. She es el sujeto. Is es el verbo auxiliar. Walking es el verbo principal pero agregado ing. Y nuestro complemento es in the park. Tenemos otros ejemplos. Pedro is taking his nap. Pedro está tomando su siesta. Those girls are laughing a lot. Esas niñas se están riendo mucho. Como podemos darnos cuenta, todas las acciones de estos ejemplos se están realizando en este momento. Para formar oraciones en presente continuo en su forma negativa es muy sencillo. Lo único que se tiene que hacer es colocar la negación delante del verbo to be. Y su estructura gramatical es lo siguiente. Sujeto, más verbo auxiliar, más not, más verbo principal agregado con ing y por último el complemento. Tenemos el siguiente ejemplo. She is not walking in the park. Ella no está caminando en el parque. De los ejemplos anteriores, su forma negativa es Pedro is not taking his nap. Pedro no está tomando su siesta. Those girls are not laughing. Esas niñas no se están riendo. En las oraciones negativas podemos utilizar las contracciones de esta manera. I'm not no existe una contracción. Is not podemos sustituir por isn't. Are not podemos sustituirlo por aren't. Cuando hablamos de preguntas, cambiamos un poco de estos elementos, por lo que debemos iniciar la oración con el verbo auxiliar to be. Su estructura gramatical es la siguiente. Verbo auxiliar. Sujeto, verbo principal más ing, complemento y por último le agregamos el signo de interrogación. Tenemos el siguiente ejemplo. Is she walking in the park? ¿Ella está caminando en el parque? Ten en cuenta que en inglés no es necesario abrir la oración con un signo de interrogación, solo se utiliza el signo de interrogación de cierre. Observemos los ejemplos. Is Pedro sleeping? ¿Pedro está durmiendo? Are those girls laughing? ¿Las niñas están riendo? Si la pregunta es negativa, se debe iniciar la oración de igual manera que con una pregunta afirmativa, pero acompañada del auxiliar negativo. También puedes contraer la oración. Isn't Pedro sleeping? ¿No está durmiendo Pedro? A continuación veamos algunas reglas para conjugar el gerundio con el verbo principal. Para los verbos que terminan en eliminamos la letra e y lo reemplazamos por el gerundio ing.
Observemos algunos ejemplos que cumplen con estas reglas. Tenemos el verbo de believe, en gerundio sería believing. También tenemos el verbo take y en gerundio sería taking. Verbos que terminan en IE. Cuando un verbo termina de esta forma, se reemplaza la combinación de vocales IE por la consonante Y, agregando al final el gerundio ING. Observemos los ejemplos. El verbo tie en gerundio sería tying. El verbo lie en gerundio sería lying. Verbos terminados en Y. Esta es la regla más sencilla, puesto que lo único que se debe hacer es agregar al final del verbo el gerundio ing. Tenemos como ejemplo a los verbos employ. En gerundio sería employing. Otro verbo es delay. En gerundio sería delaying. ¿En qué casos se doblan las consonantes? Para los verbos que poseen una sola sílaba o cuyo acento recae en la última sílaba y finaliza en consonante, vocal, consonante, deben doblar su última consonante y agregar ing. Tenemos como ejemplos a los verbos run y swim. Run en gerundio sería running. Swim, swimming. Espero haya quedado claro este tema y si tienen alguna duda pueden contactarme con el siguiente correo: placido-hg@hotmail.com. Thank you for your attention. See you.